¿Cuántas opciones de secado tiene tu lavasecadora? ¿La ropa sale realmente seca en todas esas opciones? ¿Qué tipo de ropa introduces en la secadora? Estas y otras preguntas te estaré respondiendo en el vídeo de hoy. Así que si te interesa, te invito a que te quedes hasta el final. Si te gusta el contenido, déjamelo saber con un like. Me interesaría muchísimo conocer tu opinión o sugerencia, así que te invito a que me dejes saber en la sección de comentarios. Si te gusta el contenido que comparto en este canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos videos. Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Si eres nuevo por aquí y no me conoces, me presento. Mi nombre es Ana. Y desde ya quiero aclarar que todo lo que hablo en este video es en base a mi experiencia de uso. No soy representante de la marca ni experta en el uso de lavadoras. Tampoco estoy siendo patrocinada por este material. Así que una vez hecha esta aclaración, comenzamos. Y aunque ya la estuvieron viendo en clips anteriores, quiero presentarles la protagonista del día de hoy. Y es esta, mi lavasecadora o lavasecarropa LG. Si quieres saber más sobre ella, te dejo el enlace a este video en la caja de información y una tarjetita por acá arriba para que conozcas sus características y funciones. En este material te hablo de las diferentes opciones de secado que tiene este equipo. Sin embargo, hoy te las quiero también incluir en este video para que te quede todo recopilado en un único material. Pero, ¿cuál es, desde mi punto de vista, la función del secado en este equipo? Y es que tú puedas sacar la ropa lista para guardar o lo suficientemente húmeda, lista para planchar y posteriormente guardar. Antes de utilizar la opción de secado es muy importante que revises la etiqueta de tus prendas para saber si la puedes introducir en la secadora o no. Así evitas que te ocurran situaciones tan comunes como que se te encoja la ropa o se te destruya con mayor rapidez. Este equipo tiene dos variantes de secado, automático y manual. El automático se activa cuando seleccionas a través de la rueda giratoria la opción de lavado más secado, que como su nombre lo indica, lo que hace es ejecutar todo el proceso de lavado, enjuague más centrifugado y por último el de secado. Por lo general suele ser muy extenso el tiempo para ejecutar todo este proceso porque si se percatan está realizando 4 acciones y ella por sí sola determina cuál es el tiempo que va a destinar a cada una de ellas. Si quieres realizar el secado de manera manual, lo único que debes hacer es seleccionar la opción solo secado a través de la rueda giratoria en la parte central del equipo y posteriormente vas al panel de configuración y eliges el tipo de secado que vas a realizar. Aquí puedes apreciar que está encerrado en este rectángulo 4 funciones o formas de secado, que sería secado normal, donde puedes determinar un tiempo que oscila entre 30 y 120 minutos, secado para planchado, secado a baja temperatura y por último el secado económico. Al elegir cualquiera de estas opciones vas a poder ver en el relojito de esta pantalla de configuración que el tiempo puede parecer excesivamente largo. Sin embargo, y como bien se especifica en el manual, estos equipos tienen unos sensores electrónicos que permiten regular la temperatura teniendo en cuenta el tipo de tela y la cantidad de ropa. Por lo tanto, una vez que ejecuta ese proceso, puedes apreciar que el tiempo disminuye. Este equipo solo te saca la ropa totalmente seca cuando utilizas la opción 1, que es secado normal, y la opción 3, que es secado a baja temperatura. Con las otras dos opciones tu ropa sale un poco húmeda, similar a que si lo hubieses centrifugado a la cantidad máxima de RPM que te ofrece esta lavadora, que es 1400. Cuando vayas a ejecutar la opción de secado en este equipo, debes de tener en cuenta 3 elementos que se especifican en el manual. Lo primero es que la llave de la entrada de agua o grifo debe estar abierta todo el tiempo, ya que el secado en este equipo se realiza a vapor. Lo segundo es que no debes cargar más de 6 kilogramos de ropa en cada carga. 1, porque lo especifica el equipo y 2, porque tu ropa no va a tener el espacio suficiente para girar libremente dentro del tambor.
Y la tercera y más importante, debes introducir prendas similares en cuanto a espesor y tipo de material si quieres obtener un secado eficaz. ¿A cuántos no les ha pasado que cuando sacan la ropa, una vez que terminó el proceso de secado, te la encuentras o encogida o dañada? Esto pasa porque no revisaste la etiqueta de tu prenda o porque no leíste el manual del equipo. A mí me pasó y resulta que casi todas mis prendas ya no tienen la etiqueta. Entonces me es difícil diferenciar el tipo de tela que tiene cada prenda. Así que cuando la compramos, en el primer proceso de lavado donde probé todas las opciones de secado que traía el equipo y metí de todo. Así que a base de prueba y error pude apreciar y saber qué tipos de ropas podía introducir en la secadora. No obstante, después de ese suceso y además después de un año utilizando este equipo, volví a leerme el manual con un poquito más de calma porque realmente tiene unas cuantas hojas y me percaté que en una sección hacen recomendaciones referente a qué prendas secar en el lavarropa y cuáles no, además de precauciones que debes de tener en cuenta. Por ejemplo, te dice que no debes secar ropa con tejidos o puntos, porque depende de la calidad del material, tu ropa o se puede encoger o se puede dañar. Por otro lado, también te dice que no debes introducir ropas que tengan goma o plástico porque se va a echar a perder, tales como manteles, cortinas, delantales y alfombras de baño. Tampoco debes introducir en la secadora artículos de lana. Hacen especial énfasis en los materiales que tienen fibras de vidrio. No se recomienda secar en la secadora porque, según explican, partículas de estas fibras pueden quedar en el equipo y adherirse a otras prendas y provocar irritación cutánea. En el caso de las prendas que tienen un planchado permanente o son sintéticas, se recomienda que una vez que se termine de ejecutar el proceso de secado, debemos retirar automáticamente. Con esto tengo mi discrepancia porque, como les conté, el día número 1 metí de todo tipo de prendas y entre ellas introduje esta, que como pueden apreciar aún tiene arrugas y esto fue hace aproximadamente un año y todavía no ha vuelto a estar lisa. Y lo que yo hice ese día fue sacar las prendas una vez que se terminó de ejecutar este proceso. También ocurrió con una sábana que era de algodón. ¿Cuál fue la solución que yo le di para evitar que esto ocurra con otras prendas con una tela similar? Dejar ejecutar el proceso de control de arrugas que se activa automáticamente una vez que se termina el secado por un periodo de 2 a 5 minutos o más. Y quiero responderles estas preguntas con un ejemplo práctico. Vamos a la secadora. Aquí tengo este edredón listo para secar. Por su tamaño no lo meto con otras prendas, a excepción la funda de las almohadas que hacen juego con él. Como pueden apreciar es bastante grueso, bien grande y como tantas prendas que tengo en casa, cuando llegó esta lavadora ya este edredón no tenía etiqueta. Su tela me parece que es sintética y puede ser que su interior contenga fibras de vidrio, pero la verdad no sé. Y hasta la fecha no he tenido problemas de irritación en piel ni nada. Hace poco escuché que antes de ejecutar el secado se recomienda centrifugar a un máximo de RPM para que se demore menos el proceso de secado y por ende ahorres más energía. A veces lo hago, otras veces no, pero revisando el manual vi que cuando seleccionas la opción solo secado, que es la que más utilizo, se ejecuta de manera automática el centrifugado precisamente para ahorrar energía. No obstante, en el caso de esta prenda en específico, que la centrifugo a 1000 RPM. Solo para el caso de esta prenda, que es bastante gruesa, selecciono la opción de secado normal. Ya para toallas y sábanas, selecciono la opción de secado a baja temperatura. El secado a baja temperatura es menos agresivo sobre las prendas. Me desplazo. Y una vez tenga seleccionada la opción, vengo aquí y le doy play. Observen, ahora mismo no se está ejecutando, pero en un ratito comienzan a activarse, supongo yo, los sensores electrónicos que les mencioné y después de varios movimientos
es que se define el tiempo total de secado. Y como pueden apreciar aquí que ya terminó, se va a demorar 1 hora para secar. Todo este periodo que he utilizado la secadora, el máximo que se ha demorado secando una prenda ha sido 2 horas. Les voy a dejar este pedacito de clip para que escuchen cuál es el ruido máximo que puede sentirse cuando la lavadora está ejecutando el proceso de secado. Y ahora sí, vamos a dejarla ahí y dentro de 1 hora regresamos para ver el resultado. Importantísimo, y para que no te pase lo mismo que a mí. Una vez seleccionas la opción de secado y ya ella marque el tiempo, no intentes apagarla por ninguno de los botones, porque aunque le des la opción apagar, ella va a seguir dando vueltas por un periodo de tiempo, a menos que la desconectes de la corriente directamente. Ya estamos de vuelta. Y como pueden apreciar, una vez que el equipo termina, además de enviarme una notificación al teléfono y emitir un sonido, se activa automáticamente esta opción que marca en pantalla con las letras CD, que se llama control de arrugas. Para desactivar esta opción debes de presionar cualquier botón. En caso contrario, se va a estar ejecutando por un periodo máximo de 4 horas, donde automáticamente se apagará. Ten cuidado cuando vayas a sacar las prendas al instante, porque la ropa puede estar caliente y también la puerta. Y si al sacar la prenda sientes algo de humedad, no creas que no secó. Lo que pasa es que como ella seca a vapor, sientes la tela un poquito húmeda, pero cuando está afuera vas a notar que casi al instante se queda con un calorcito agradable y está totalmente seca. Esto lo vas a ver solo si seleccionaste las opciones de secado normal o a baja temperatura. Espero que a través de la cámara puedan percibir cuán seco salió este edredón, que es bastante grande y grueso, como les mostré al principio. Así es como quedan. Estas son las arruguitas que puedes ver, más con esta tela que es tan grande y el espacio como que es un poquito estrecho para ella. Pero ya el edredón está listo, totalmente seco, para poder volverlo a utilizar en el día de hoy. Importante, no te vayas a ir sin hacer una pequeña limpieza. Mi recomendación, basada en la experiencia de uso, es que una vez que tú termines de utilizar sobre todo la opción de secado, adherida a la goma vas a ver que van a quedar las pelucitas. Y es que este equipo no cuenta con un accesorio que permita atrapar pelusas. Así que si no haces esta limpieza, las pelusas van a quedar en la goma y cuando vayas a ejecutar un proceso de lavado, estas pueden adherirse a tus prendas, lo cual no es nada agradable. Y aunque no utilices la gaveta dispensadora, ya sea porque la hayas limpiado antes de ejecutar el secado o porque hayas introducido tu detergente directamente en el tambor, no te vayas sin secarlo, porque la humedad que se genera dentro del equipo va a ocasionar que también se genere humedad en la gaveta dispensadora, y si no lo limpias de igual manera se va a crear un moho y también vas a percibir malos olores dentro del equipo. Además de revisar de que no hayan quedado pelusas en la goma, asegúrate de secarla, porque también puede quedar húmeda al igual que la puerta, que en esta ocasión la ves seca porque dejé activado el control de arruga por un tiempo, pero por lo general queda húmedo. Después de que tú hayas hecho todo lo que te comenté, dejes la puerta abierta e incluso 2 días, porque me ha pasado que le he secado, le he dejado toda esa tarde abierta, en la noche he cerrado la puerta y al otro día he notado que en la puerta se ha generado alguna humedad. Y bueno, mis amigos, me he percatado que hasta aquí el video está bastante largo. He tratado de abarcar la mayor cantidad de información que te pueda ser de utilidad. No obstante, sé que se quedaron algunos puntos por tratar, por lo tanto se me ocurre hacer una segunda parte de este video que pudiéramos llamar algo de como preguntas y respuestas. Si les parece bien, déjamelo saber en la sección de comentarios. Vamos a dejar el video hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Déjame saber, como siempre te digo, con un like si te gustó este material. Compárteselo a cualquier persona que creas que le pueda ser de interés y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!